Muy buenas tardes, ¿qué tal están en este martes 17 de febrero? Que parece que no estamos en febrero, hemos tenido una jornada más propia de la primavera, ¿verdad que sí? Pero bueno, yo estoy encantada con esas temperaturas más agradables, que se vaya ya el viento, el frío, pero bueno, seguramente que cuando se acerque Semana Santa, que está a punto, aún vuelvan esas jornadas de frío. Les cuento un poco qué tenemos esta tarde aquí en Viva la Gente. Vamos a hablar hoy de compromiso social. Lo vamos a hacer con la Fundación Concienciate. Vamos a hablar de ese nuevo centro dedicado a familias con situación de vulnerabilidad y con menores a cargo, pero también hoy vamos a hablar de literatura. Lo vamos con Francisco Madrigal, de la Asociación Escritores en su Tinta. Nos va a presentar su libro Yo, la Dama, esa historia de ficción detrás del busto de la Dama de Elche. Y después vamos a terminar con más cultura, lo vamos a hacer con teatro y con Marcos Altuve, con el Arroz con Costra Producciones. Vamos a hablar de dos obras de teatro de esta productora, vamos a hablar de Las Preciosas Ridículas y del Silencio de Juana de Gira, organizadas para este 2026 y que tenemos oportunidad de disfrutar en Elche. Así que todo eso esta tarde aquí en Viva la Gente. Esta tarde aquí en Viva la Gente vamos a hablarles de ese centro para familias en situación de vulnerabilidad con menores a cargo de la Fundación Concienciate, que ya se inauguró la semana pasada. Se trata de 6 módulos dirigidos a esas familias y bueno, que está ya con las puertas abiertas esperando a esas familias en esas situaciones tan complicadas. Para hablar de todo esto, esta tarde nos acompaña Marisol González, la vicesecretaria de la Fundación Concienciate. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes. Y Gorka Chazarra, presidente de Concienciate. Buenas tardes. Buenas tardes, como siempre. Gracias. Bueno, ya una vez, ¿no?, que ya está inaugurado el centro, que las puertas están abiertas, supongo que ya todo más tranquilo, más controlado y bueno, todo correcto, ¿no? Imagino que descansados y un pasito más dentro de la fundación, ¿no? Sí, es un nuevo recurso, es ampliar esas instalaciones del centro de acogida y crear un espacio nuevo en ese centro de emergencia para familias y al final pues es incrementar, ¿no?, la respuesta de Concienciate y la respuesta de la ciudad de Elche ante esas situaciones de emergencia habitacional que por desgracia va a ser la tónica, yo creo, de este año 2026, porque al final son muchas las personas, las familias que se enfrentan a esa dificultad de acceso a la vivienda, a ese mercado de alquiler pues que está en pleno auge y que eso deja a muchas personas fuera y al final esas situaciones de vulnerabilidad pues ven todavía mayor dificultad a la hora de acceder a lo más básico, que es tener un techo y tener un espacio seguro. ¿Qué va a suponer entonces para la ciudad de Elche disponer de este nuevo recurso? Pues el poder responder ante esas situaciones, el poder dar alternativa habitacional. En este caso, ese centro de emergencia para familias cuenta con 6 módulos habitacionales con capacidad de entre 2 y 6 personas. Estamos hablando en este momento de una capacidad de 28 personas si utilizásemos todos los recursos del centro y que en casos de emergencia pues podrían adaptarse, ¿no?, esas habitaciones también para que una unidad familiar pueda entrar completa, con los niños, con que tengan un espacio conjunto para estar en ese espacio y luego otros espacios compartidos como la zona de comedor que estamos viendo las imágenes, bueno, pues esos espacios también de intervención social, de intervención individual y también de talleres comunitarios con los que los técnicos de la fundación y nuestros psicólogos, técnicos de integración social, trabajadora social, pues hacen ese acompañamiento y ese apoyo desde el momento en el que entran al recurso. Se trata de una atención, de un servicio a corto plazo. ¿Qué significa esto, Marisol? Bueno, significa que las familias pasarían no a nuestro recurso, ha sucedido algo, ¿no?, y entonces no tienen una vivienda donde puedan estar con su familia. Pasarían a corto plazo, unos periodos de un mes, inicialmente, para ver qué alternativa se puede dar a esa familia. Es decir, pues vamos a hacer ese seguimiento con esa familia y vamos a hacer esa intervención personalizada para ver en qué situación se encuentra esa familia y ver qué alternativas habitacionales hay para esa propia familia. Entonces, bueno, pues es en ese momento de urgencia que no se retire la custodia de esos niños, sino que la unidad familiar siga junta y ver qué alternativas se pueden conseguir.
Es un acompañamiento integral, ¿no? Pues desde la parte del empleo, de formación, para intentar buscarle un empleo si en su caso no lo tienen, esas familias, los componentes, los adultos, educación, salud, correcto, imagino que de y que todo, sigan, ¿no?, la normalidad, ¿no?, de su vida, sin intentar normalizarlo lo máximo posible, y también para los menores, que puedan continuar yendo al colegio, que puedan tener las relaciones con su familia y que puedan pues llegar esa rutina diaria, y que los padres no puedan ver qué alternativas pueden conseguir o podemos conseguir para que lograr su reinserción. Estamos viendo las imágenes de una de las habitaciones. Se tratan de estancias bastante amplias, ¿no?, para dar cabida a, dependiendo del núcleo, de la cantidad del núcleo familiar de cada familia, ¿no? Podemos ver que en los módulos pues tenemos habitaciones que son más grandes, pues de cuatro camas, habitaciones que tienen 6 camas con literas. Entonces son módulos bastante grandes, tienen su sofá, tienen su espacio, armarios para guardar sus pertenencias. Y bueno, va a ser modulable según las familias que vayan a entrar, según pues si son familias de 4 personas, 6 personas, si hace falta una capacidad mayor, pues ampliaremos, porque los espacios nos dan juego a poder que la unidad familiar pueda estar junta y que puedan estar en ese espacio. Y aparte tienen el baño y también pues la zona común donde van a poder desayunar, comer, cenar y pues pasar tiempo allí. Ojalá esto no fuera así, ¿no? Pero la verdad es que la ayuda, ¿no? Era muy necesario este tipo de recurso. De hecho, esta misma tarde ya ha entrado la primera familia, Gorka. Sí, bueno, las noticias que son muy recientes, que me cuenta una compañera, es una madre con 3 menores que acceden esta misma tarde a ese recurso y que se inicia, pues no llega ni a una semana después, ¿no?, de haberlo inaugurado, porque al final pues es un recurso que debe estar para esto, para las urgencias, para esas situaciones sobrevenidas, y para intentar que bueno, pues entre todos podamos solucionar de la mejor manera posible estas situaciones. Yo creo que tener también la tranquilidad como ciudad, como bueno, pues ilicitanos y ilicitanas, de que ante estas situaciones de necesidad social pues vamos a contar con ese apoyo, vamos a contar con una alternativa, creo que nos da más garantías a todos, porque cualquiera podemos vernos en una circunstancia así, ya sea por circunstancias económicas, sociales o por emergencias que ocurren, incendios, desalojos, en fin, bueno, pues qué importante es tener ante esas situaciones una alternativa habitacional. Por ejemplo, el caso del desalojo de San Antón, este hubiera sido un recurso, ¿no? Hubiera sido un recurso que además nos habría permitido pues dar quizá un acompañamiento pues más integral, ¿no?, a esas familias, a esas personas, y sobre todo en los casos de vulnerabilidad pues más acentuados, donde hay menores, donde hay personas mayores, personas también con discapacidad. Bueno, pues en esas circunstancias, en esos momentos debemos dar la atención más integral posible, y que no solo nos quedemos en el cubrir las necesidades básicas, que se hace a través de esos desayunos, comidas, cenas o de esos espacios para ofrecer esa seguridad, sino también lo que es la intervención social, y desde ahí pues en coordinación permanente con la Concejalía de Infancia y Familia vamos a dar ese acompañamiento desde el minuto cero, desde ese minuto en el que la familia llega, pues intentar con nuestro equipo técnico y con esos técnicos del ayuntamiento pues trabajar entre todos con la familia para que ese sea un lugar de paso, y que cuanto antes se retome la normalidad y se pase a un recurso más estable, pues habrá sido un éxito de todos. Marisol, nos hablabas, ¿no?, de esas estancias, al final también es para recibir a familias con niños, como esta misma tarde que entran 3 niños, y además un hueco, ¿no?, una estancia para ellos con juguetes, para que encuentren también esa normalidad. Hemos intentado hacer lo más acogedor posible los espacios, ¿no?, para que las familias también se sientan lo más acogidas posible y que se sientan lo más cómodas posibles. Ese era el objetivo principal, ¿no?, que se sientan acompañadas, y también a través pues de nuestros técnicos vamos a intentar que se sientan lo más acompañadas en este proceso y que puedan pues lograr su reinserción. Bueno, y no solo esto, ¿no?, la inauguración de este centro para familias en situación de vulnerabilidad, sino también que llega a las 24 horas del centro, en el mismo lugar, en el mismo recinto donde se encuentra todo, así que también se amplía ese recurso.
Sí, hemos pasado, yo recuerdo que en el año 2023, cuando iniciamos el recurso, el horario de apertura era de 8 de la tarde a 8 de la mañana y queríamos dar una atención principal a esa pernocta, a ese desayuno, la cena, en fin, las cuestiones más básicas para desde ahí poder trabajar con las personas, y hay personas que gracias a ese recurso en ese inicio pues pudieron salir de la situación de calle, pero luego también hemos podido ir incrementando la atención, pasar después a ese horario de 19 horas y desde esta semana pasada al horario de 24. Eso nos da una posibilidad de trabajo, de atención, de intervención total con las personas sin hogar que utilizan nuestro centro. En el año 2025 fueron 477 personas las que utilizaron el centro de acogida, 477 personas sin hogar, y de ellas 383 pernoctaron en el propio recurso. Además de esas 383, 115 lo hicieron como plazas de emergencia, lo que nos da también la perspectiva de que ante situaciones de urgencia, pues tener un recurso 24 horas y que a cualquier hora del día o de la noche pues la policía local, los servicios de emergencia puedan hacer uso de ese espacio para albergar a personas o en este caso ahora unidades familiares, pues nos permite dar una capacidad y una respuesta absoluta. De esas personas sin hogar que han pasado por el centro, 64 de ellas en el año 2025 conseguimos una reinserción habitacional, y conseguimos que pasasen de la situación de calle a tener una vivienda, una habitación, un recurso. Final, ¿no? Ese es el caso de éxito, ¿no? Totalmente, es el sentido. Si esos datos los sumamos a los de los años anteriores, bueno, el año y 2 meses, porque se inició en diciembre del 2023, estamos hablando ya de 131 personas reinsertadas habitacionalmente, de las que más o menos la mitad ha habido una reinserción también laboral, con lo cual han salido no solo con una alternativa, sino también con un trabajo de esa estancia en el centro de acogida. Ese es el gran éxito, yo creo, de estas iniciativas, de estos proyectos, pues el saber, para nosotros con que a una persona le haya servido ya vale la pena, ¿no? Y si además son tantas y podemos dar estas cifras tan esperanzadoras, pues nos hace ver que efectivamente no hay una alternativa. Esta respuesta con el Centro para Familias viene también de esa necesidad, tras la experiencia, la trayectoria del centro de acogida de la Fundación, donde pues se recibe a muchísimas personas en emergencia habitacional, en diferentes emergencias sociales, y claro, hay veces que había, ¿no?, que acoger a determinadas familias, núcleos pequeñitos, a lo mejor mujeres con sus hijos que vienen desde la otra punta, pero no era el mejor lugar, ¿no?, en esa zona compartida del centro de acogida. Correcto, nosotros en la zona del centro de acogida no acogemos a menores, entonces por ello vimos la necesidad, ¿no?, de que surgían un montón de casos donde policía local nos contactaba y claro, nosotros no podíamos dar respuesta a esas familias de forma inmediata porque no teníamos un recurso especializado donde pudiesen estar las familias, el núcleo familiar conjuntamente. Por eso, ¿no?, ver la necesidad de este recurso y la creación de este nuevo recurso para poder atender estas situaciones de emergencia para las familias. Además, en esa gala que celebrasteis hace unos días, donde nos dabais ese reconocimiento al compromiso social por el proyecto de viviendas sociales, pues ese proyecto de viviendas sociales está muy ligado también a este recurso, a este centro de emergencia, porque este centro de emergencia sería ese primer paso, ese paso intermedio en el que se atiende a la urgencia, se atiende directamente a la familia y desde ahí pues se puede valorar, ¿no?, ese paso también al programa de vivienda, efectivamente, y desde ahí pues con un perfil de duración más amplio y con unos compromisos que asume la familia también al entrar en la vivienda, pues podemos conseguir que se reinserte la unidad familiar. Entonces, bueno, pues desde este centro de emergencia va a ser un poco la base de operaciones para ver con cada familia cuál es la mejor solución a la situación que tienen. Bueno, pues preparado, ¿no?, ese centro para albergar muchas historias y esperamos que sobre todo muchas historias positivas que puedan dar una bonita solución. Esta misma tarde ya se llena de ese calor con esa familia que va a entrar. Gorka Chazarra y Marisol González de la Fundación Concienciate, muchísimas gracias. Gracias siempre por el apoyo, gracias. Vamos nosotros a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida aquí en Viva la Gente.
Y en este martes también tenemos hueco a la literatura por parte de la Asociación Escritores en su Tinta, y esta tarde está con nosotros el escritor Francisco Madrigal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Bueno, recuérdanos un poco todo lo que hacéis en la Asociación Escritores en su Tinta. Es una asociación que se encuentra en Elche, ¿no? Pero sois escritores y escritoras de varios municipios también de alrededor, ¿no? Sí, es una asociación sin ánimo de lucro que hemos compuesto unos cuantos escritores, da igual que sean ilicitanos, que sean de otra parte de la provincia, ¿sí? Y que nos dedicamos eso a fomentar entre nosotros la escritura y para que la gente por lo menos tenga otro miramiento de lo que es el escribir o la literatura. Sois ya 28 socios, si no me equivoco, ¿no? Sí, somos 28 creo, sí, que vamos haciéndola más grande, pero de momento creo que somos 28. Sí. ¿Qué es lo que hacéis? Porque hacéis diferentes actividades, ¿no? Certámenes, estáis en ferias también de libros. Sí, la verdad es que intentamos estar en muchos sitios, vamos a ferias, hacemos, estamos también mirando también para hacer unos relatos. Ajá, un certamen de relatos. Un certamen de relatos. ¿Estáis en ello? ¿Cómo está el proceso? Pues la verdad es que está un poquito parado porque estamos mirándolo, había un proyecto, pero lo hemos parado un poquito por no sé por qué ha pasado al final, porque no había suficientes escritores o no sé lo que ha pasado, y la verdad es que se ha quedado ahí un poco parado. Pero vamos, que estamos en ello. ¿Os reunís todas las semanas, Francisco? Sí, nos reunimos todos los martes por la tarde en Avapor, que es una cafetería que está ahí en la estación del tren, y la verdad es que nos reunimos también como para tener un poco de apoyo entre nosotros. Oye, ¿qué hay que hacer para formar parte, si nos están escuchando o viendo diferentes escritores y escritoras, qué hay que hacer para estar dentro de la asociación? Pues la verdad es que ponerse en contacto con nosotros, vemos a ver, porque claro, también hay que ver, no hace falta ser un escritor de élite. De élite, no, simplemente con tener la idea de escribir o que hayas hecho algún proyecto. Y además hay diferentes géneros, ¿no? Sí, Esto sí. al final se trata de cada uno pues tener su propio incluso género diferente para allí, cuando estáis juntos, ¿no? de interactuar y compartir diferentes ideas. Sí, la verdad es que no tiene que haber un género específico. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un género diferente. Yo, por ejemplo, escribo histórica, ¿no? Novelada, que no es histórica como un ensayo. Pero vamos, compañeros míos hacen poesía, hacen thriller, hacen, vamos, de todos los ámbitos, ¿no? sí. No os aburrís. No, la verdad es que no. Bueno, pues hablamos de ti, de Francisco Madrigal. ¿Quién es Francisco Madrigal? Cuéntanos. Pues Francisco Madrigal es un ilicitano, de ahí del barrio del Toscar, que viven mis padres aún allí, que toda la vida ha vivido del mundo cárnico, ¿no? He tenido carnicería y siempre he sido carnicero. Y en el 2007 un día decidí que me apetecía escribir algo. ¿Porque siempre te había gustado esto o qué? ¿Y nunca te habías atrevido? Pues la verdad es que siempre había tenido como no como escribir por escribir, sino siempre había tenido el concepto de escribir algo en particular. Es decir, mi primer libro es El Códice Oculto y yo siempre había tenido esa referencia de Jesús de Nazaret y me apetecía escribir algo de él, pero no algo teológico que ya está escrito, sino como crear esa historia que no conocemos de ese personaje. La parte histórica, ¿no? La parte histórica. Pero contando a través de una novela, como decías. Exacto. Y entonces me puse a escribir, un día puse una palabra y en el 2017, que me tiré 10 años... Se iba a decir, porque al final son relatos donde se necesita mucha documentación, ¿no? Pues este en particular tardé mucho, también porque me pilló en épocas de que estaba trabajando y tenía otros proyectos. Pero tardé 10 años porque la verdad es que escribir sobre Jesús, es decir, crearle una vida paralela a lo que conocemos a Jesús de Nazaret, es decir, esos 40 años, la verdad es que era complicado. Y tardé 10 años, pero bueno, a partir de ahí fue todo maravillosamente. Luego fue muy bien la respuesta, ¿no? Sí, la verdad es que la saqué en el 2017, ya va a hacer ahora 9 años. 9 años. Y la verdad es que una aceptación buenísima. Sí. Bueno, y aquí tenemos, ustedes lo ven en este plano general, Yo la Dama. Cuéntame, ¿de qué se trata Yo la Dama? Está claro, ¿no? Es la leyenda de la mujer Eli, aquí lo pone abajo. Exacto. ¿No? Pero es otra perspectiva de la Dama de Elche, explícanos. Pues con este me ha pasado lo mismo que con el de Jesús de Nazaret,
tenía un proyecto de ese personaje, porque claro, como licitano yo siempre he visto esa mirada de la dama y me apetecía saber quién era esa mujer. Claro, históricamente o arqueológicamente no sabemos nada de la dama de Elche. Lo único que sabemos con certeza es que se ha sacado una piedra a unos 9 kilómetros de la Alcudia, que es la cantera del Ferriol, y ya está. Por eso damos por supuesto también que fue tallada aquí, pero... ya es muy misterioso todo lo que hay históricamente alrededor, no faltan muchos datos, ¿no? Datos todos. Es decir, nosotros no sabemos si era hombre o mujer, si era una persona de verdad o era ficticia. Sí. Lo que sí que tenemos claro, o los arqueólogos, es que la imagen es tallada, digamos, en plan griego, los tocados y todo esto son como púnicos y fenicios, y lo que es la talla en sí, sí que es del mundo íbero. Entonces es lo único que sabemos con certeza. Todo lo demás es un misterio. ¿Y cuál es el misterio entonces que desarrolla a lo largo de las páginas? Yo quería darle una vida como esa mujer que refleja esa mirada, porque si te das cuenta la mirada de la dama es como muy vivía, no sabes exactamente qué está pensando, y yo en el trasfondo de esa mujer pensé, ¿cómo puedo crear yo? Bueno, yo creí que se llama Aunía la chica. ¿Cómo? Aunía. Aunía. Aunía, que en la traducción, Aunía es decir, buscando documentación me encontré que había porque claro, otra cosa muy importante también de los íberos, nosotros sabemos que tenían escritura, pero no sabemos traducirla. Es decir, no existe una piedra roseta como cuando se encontró para lo de los jeroglíficos de los griegos, de los egipcios, que era como un diccionario que traducía los dibujos. Entonces necesitamos encontrar esa piedra roseta que nos diga lo que escribían los íberos. Entonces no podemos conocer nada con certeza por eso. Lo que conocemos es de gente, por ejemplo, historiadores griegos o romanos o fenicios que han escrito sobre los íberos. Ya. Pero sobre ellos mismos no sabemos nada. Ajá. Aquí pones, ¿no?, en la contraportada, Aunía, hija de un régulo celta y de una sacerdotisa de la diosa madre, que será capturada en un amanecer de fuego y acero y vendida como esclava y arrastrada hacia un mundo que desconoce mientras le arrebatan su nombre, su lengua y sus dioses, pero no su fuego interior. Yo, la verdad es que no quise hacer una cosa más normal, ¿no? Ajá. Yo, porque al final Te la dama... tiraste a la aventura. Claro, al final la dama de Elche podría haber pensado que era una mujer de élite, una suma sacerdotisa, Sí. y que diese la casualidad que vivía allí. Pero yo quise ir un poquito más allá. Yo quise darle una vida como más apoteósica, ¿no? Para que la gente cuando la leyese tuviese esa admiración por esa persona que, por desgracia, se va a ver obligada a salir de su poblado una noche y va a terminar siendo esa imagen que nos representa a los ilicitanos como la dama de Elche. Oye, ¿qué tal el feedback recibido después de esta historia que detrás con la dama de Elche? ¿Qué te ha dicho la gente? Pues muy bien, la verdad es que estoy muy contenta, porque claro, si algún día la lees, te darás cuenta que como personaje es un personaje súper empoderado. Es decir, es una mujer que... Porque claro, otra cosa igual, también hay una aventura porque el libro no se basa solo en la ciudad de Élique o en el poblado de Élique, se basa más bien en todo el alrededor del Mediterráneo. Damos por supuesto que esa imagen fue tallada aquí, pero claro, según los historiadores, dicen que ese tallado no es igual que el tallado íbero de la época, porque tú ves, por ejemplo, a la dama de Baza o la dama de Guardabar y el tallado es como más simple o más sencillo, son más redondos, tienen menos elaboración. Y es como si hubiese venido alguien de fuera y hubiese tallado esa imagen. Que podía haber sido incluso como un regalo, que entonces se hacía algo así, ¿no? Yo he creado dos mundos, Ajá. dos mundos tan diferentes como puede ser el griego en la Atenas del siglo IV, del siglo V, que hay una parte que empieza en la guerra del Peloponeso, que es el personaje, y luego el mundo este. Y por cosas de la vida van a coincidir esos dos mundos. Ah, qué curioso. Sí. O sea, una ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Detrás de una historia de siempre, de arraigo de aquí de Elche, de la cultura, que en este caso es la dama de Elche, ¿no? Así que esto tiene que ser éxito seguro. Pues la verdad es que como historia, la trama es impresionante de bonita. Además muy vivía ¿Cuándo salió? ¿Cuándo se publicó?
Pues lo publiqué en junio, el 16 de junio creo, pero que me he tirado casi 3 años para hacerlo. Para intentar recoger, claro, ¿no?, la máxima información posible. Sí, porque históricamente la alimentación, las vestimentas, las localizaciones y todo es histórico. Es decir, tú lo puedes comprobar que eso es real. Es real. Lo que es ficticio es la trama. Ajá. Bueno, pues tenemos Yo la dama, de Francisco Madrigal. ¿Dónde la gente lo puede adquirir, este libro? Pues Francisco. lo tengo, por ejemplo, en librería Seneca, Seneca y Seneca Llove, y en Amazon. Allí pueden buscarlo, La leyenda de la mujer de Élique. Bueno, pues para conocer un poco más pues esa cultura y ese origen. Le damos un poquito también aventura a esa ficción de algo tan nuestro como es la Dama de Elche. Pues Francisco Madrigal, que vaya muy bien y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Gracias por el libro. No, gracias a ti siempre. Que vaya bien. Venga. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Aquí en Viva la Gente. En el programa de hoy tenemos espacio para todo, también para la cultura, especialmente para el teatro, porque hoy hablamos de teatro a través de la productora de Arroz con Costra Producciones. Hoy está con nosotros su productor y su director, Marcos Altuve. Muy buenas tardes, Marcos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pudimos disfrutar en la gala de premios de Radio Elche de esa actuación además, esa obra adaptada al medio radiofónico, ¿no?, de Las Preciosas Ridículas, y vamos a hablar de esa nueva gira de Las Preciosas Ridículas, pero también del Silencio de Juana que tenemos para este 2026, ¿no, Marcos? ¿Cómo estáis? Pues muchísimas gracias por la invitación, estamos bien, y bueno, aquí estamos con la gira de las 2 obras de teatro, Las Preciosas Ridículas, que es la obra que más nos ha dado a conocer y la que ha tenido más recorrido y la que sigue en gira. Y muchos premios, además, también, ¿no? Muchos premios, ¿Ha sido muy gracias a Dios. premiada? Sí, hemos tenido premios aquí en España, premios importantes como el Festival de Teatro Clásico de Cáceres el año pasado, que premiaron a la mejor interpretación coral, se la dieron a todos los actores, y otros en el Festival Krasikov en Madrid, el tercer lugar también en el Festival de Follos, que es un festival importante de la Comunidad Valenciana de teatro emergente, y ya a nivel internacional en República Dominicana, en Colombia, en Italia, que tenemos 2 premios, Mejor Espectáculo Internacional y Mejor Espectáculo para Jóvenes. Bueno, está muy bien, ¿no?, eso de recoger esa cosecha, porque todo esto de salir también fuera de España, pues conlleva también, imagino, todos sus gastos y sus esfuerzos, y si después se reconoce el trabajo, pues bien hecho. Claro, sobre todo también es una motivación para todo el equipo, es decir, no hay duda de que esto ha valido la pena, que está gustando, y ese reconocimiento pues te da muchas fuerzas a decir, venga, que además ya lo hemos sabido porque la apreciación del público con los aplausos, con las risas, es una forma de uno medir si está gustando, ¿no? Y la selección, es decir, cuando ya te seleccionan es por algo, ya eso es un premio. Pero cuando ya te dan el premio es como, bueno, ya, si todavía hay algún síntoma del falso impostor, del impostor, es decir, se tiene que quitar, de verdad que es algo merecido, y nos da fuerza a continuar y a decir, hay que seguir creando. Marcos, háblanos de Las Preciosas Ridículas, ¿cómo fue esa adaptación, ¿no?, de esa obra clásica, dándole ese toque de humor, contando un poquito la historia, adaptándola a los tiempos, a este siglo XXI? Háblanos un poco de qué se trata. Bueno, Las Preciosas Ridículas viene siendo un clásico de Molière del siglo XVII, y es una obra que ya conocía desde hace mucho tiempo, y de hecho una de las actrices de Las Preciosas, llamada Gabriela Torres, conocía este espectáculo porque coincidimos en la universidad y habíamos trabajado en esta obra, y es un texto maravilloso en la que se hace una crítica a la alta burguesía del siglo XVII. Y cuando se nos cruza por la cabeza hacer este planteamiento en pleno siglo XXI y comparamos cómo está la sociedad con respecto a esto de preocuparse por lo que opinan los demás, por el aparentar,
pues nos damos cuenta, ¿no? Cómo estamos con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, cómo es la vida de la gente en Instagram, por ejemplo, ¿no? Que todo es perfecto, los filtros, mostramos al mundo una vida perfecta. El postureo que se dice ahora, ¿no? Piscinas. Que no es una vida real. Piscinas desde la alimentación, los viajes, sí. Y muchas veces todo eso es mentira, incluso el número de likes, ¿no? El número de seguidores. Y entonces decimos, oye, nosotros hemos evolucionado de verdad, somos igual de ridículos que en el siglo XVII o somos más ridículos todavía. Y entonces partiendo de esa premisa, hicimos este planteamiento y una adaptación de introducir las redes sociales y las nuevas tecnologías en pleno siglo XVII, de cómo hubiera sido aquello, pero dejando los vestidos antiguos, ¿no? O sea, todo ese vestuario de aquella época, que además llama mucho la atención sí. en Laura, pero hablando pues de hacerse un selfie, de cuántos likes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y entonces eso a la gente le mola, es decir, cómo es que estos vestuarios del siglo XVII, pero con estos personajes, sacan un móvil y hablan de los hashtags, de cuál es lo que está en tendencia, y el texto parece mentira, pero el 70-80% es el mismo, y la gente piensa que hay demasiado alteración del texto, es el mismo. Molière ya hablaba en un lenguaje, creo que las preciosas ridículas, como pasan con los jóvenes hoy en día que inventan. Hay un lenguaje inventado, nuevo, que te cuesta a veces entender, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay gente aquí en Elche que dicen, hoy me siento divorciado. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que te sientes divorciado? Y lo que quieren decir es que no están conectados o no están de acuerdo con lo que se plantea. A mí ya todo eso me cuesta. Pero claro, entonces uno dice, ahora para entender de qué están hablando, ¿no? Como un lenguaje, subtítulos, por favor. Necesito un manual. Sí, y entonces las preciosas, pues, la exageración, ¿no? Y esta tendencia a inventar las cosas de una manera o a poner una palabra antes para que suene más guay. Entonces, bueno, de eso se habla en las preciosas ridículas y a la gente, pues, entiende el mensaje también, la importancia de no creer todo lo que se publica allí y también a aprender y a entender que tenemos que ser auténticos, ¿no? Pese a todo, hay que creer en uno mismo y, bueno, para eso están las obras, además de hacernos reír, también eso es, ¿no? Que tengan un mensaje importante. Así es. Porque tiene que ser una maravilla estar actuando y ver a ese público que está ahí sentado riéndose. Ese es el mayor de los éxitos, ¿no? Porque cuando uno está haciendo humor y la gente no se ríe, dices, aquí pasa algo, que imagino que público habrá mucho diferente y no sé si por zonas, por territorios somos diferentes también, Marcos. Sí, nos ha pasado. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, hemos ido a unos pueblos donde esto nos pasó. No voy a decir el pueblo, pero nadie reaccionaba. Nadie se reía, nadie decía nada. Y los actores la estaban pasando muy mal. Yo dije, es la mejor actuación que han hecho. Porque ellos cada vez le ponían más y más y más. Y yo querían mejorarse, ¿no? Sí, yo decía, están muy bien. Impecables. Pero no entiendo al público. Digo, pero están muy bien. O sea, decía, no son los actores. Cuando termina la obra se acerca al público y nos dice, oye, muy bien, nos ha gustado. Muy graciosa. Pero otra manera de expresarse. Exacto, no se reían, pero les gustó mucho. Pero nos llamó mucho la atención, que era eso, la forma de ser también del público. Y fuera de España se ha entendido también el mensaje. Sí, gracias a Dios que ha sido todo lo contrario, es decir, ahí se han partido de risa, se han reído muchísimo. El idioma en italiano no ha habido problemas y pusimos algunos subtítulos, algunas cosas las respetamos en español porque era muy complicado, pero se entiende, porque como hay un parecido entre el italiano y el español, ellos entendían la obra y eran muchas risas, y Colombia, México, República Dominicana también. Hacíamos algunas adaptaciones porque hacemos referencias a algunos artistas, algunos influencers del lugar. Entonces, claro, lo pillaban y ha sido muy bien recibida. Oye, ¿cómo es eso de no poneros límites, de no poneros fronteras para salir, ¿no?, del confort y actuar fuera? Pues desde el momento de la creación se lo dije a los actores, esta obra es para salir. Entonces fueron un poco algunos incrédulos, como que sí, claro. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Y los billetes aéreos? Yo digo, claro, de alguna manera vienen, ¿no? Y es verdad, de alguna manera llegaron a través de las ayudas del INAEM,
que es el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales, y del Instituto Valenciano de Cultura, que nos dieron ayuda también para la gira, para la gira internacional y para la gira nacional también. Hemos tenido ese apoyo. Maravilla. Y ya que estoy nombrando a los entes, pues la Concejalía de Cultura a través de Cultura de aquí de Elche también nos dio apoyo en la producción de estas dos obras en sus comienzos. Así que hemos sido bendecidos, hemos tenido apoyo y bueno, y el mejor apoyo el del público. Bueno, El Silencio de Juana también cuenta este año con nueva gira. Cuéntanos, porque El Silencio de Juana es la historia pues, de Juana la Loca, pero desde otro punto de vista, ¿no? Una historia que nos ha contado. Sí, bueno, es imaginar que Juana viene del siglo XVI y resucita en el siglo XXI y tiene esa oportunidad de poder hablar en primera persona. Muchos historiadores, sociólogos y libros de historias siempre han hablado sobre Juana la Loca, la han tildado con esta forma peyorativa, pero no se le ha dado a ella la oportunidad de defenderse o de decir cuál era su propia experiencia. No se ha hablado de sus sentimientos. De hecho, eso se habló mucho, ¿no? Se le quería poner esa etiqueta para desbancarla, ¿no? Exactamente. Entonces, ella misma lo dice en la obra, el problema no es que yo esté loca, el problema es que yo exista. Entonces, su existencia, pues, causó mucha alteración de la gente, de los reyes, digamos, de las autoridades. No se permitían que una mujer pudiera estar al mando y que tuviera esos pensamientos tan adelantados para la época. Era para mí, como la Frida Kahlo de España en el siglo XVI. En ese momento, en ese tiempo, una mujer no tenía derecho a sentir celos, no podía reaccionar. Si a ti, tu esposo, te traicionaba y tú te enfadabas, ya estaba muy mal visto tu mal comportamiento. Y ya todo eso lo expresó. Y se expresó, lo golpeó, lo cacheteó, reaccionó como cualquier ser humano, ¿no? Todos tenemos derecho a reaccionar en nuestras vidas, a veces no podemos controlar las emociones. Y ella pues tuvo la pérdida de sus hermanos y de su madre, y enseguida que pierde a su madre le dicen, tienes que ser reina, anda, gobierna ya. No se le dio ese permiso también a vivir un luto, ¿no? A superarlo, a asimilarlo. Entonces, claro, también todas las causas y los motivos, era muy fácil decir que estaba loca, que no estaba en condiciones. Y se valían de esto para encerrarla y para decir, está loca, mírala. Y aparte, una persona que pasa más de medio siglo encerrada en una cárcel, pues también puede volverse loca de verdad. Entonces, hablamos aquí de la salud mental, el derecho que tenemos todos a hacer una pausa, a sentirnos mal, pero a reaccionar. Y entonces creo que fue una injusticia que ella vivió, y aún estando tantos años encarcelada, era visitada por personas muy importantes para pedir consejo. Entonces, loca creo que no estaba. O sea, que tenía muchos silencios, ¿no? Había mucho silencio y por eso lo rompe, Juana. Y habla. Y esta habla. obra habla, Sí, realmente lo rompe, ¿no? Ella lo rompe, habla, y es una obra que tiene una fusión con la danza. Son tres actores, Juana con sus dos demonios, Fernando, su padre, ¿no? Llamado el católico, Sí. y Felipe el Hermoso, su esposo. Y entonces se recrean escenas del pasado donde pues hay este maltrato, y luego el grito de Juana donde dice, basta ya, esta es mi verdad. Y el público se acerca al final y dice, Marcos, muchas gracias por darle voz a Juana, o yo soy la Juana de este momento, ¿no? O sea, mujeres que todavía viven alguna violencia de género, y ahí está Juana pues también para reflexionar y darles el lugar a las mujeres que estamos en un tiempo de cambio, pero todavía nos cuesta entenderlo, nos cuesta mucho. Y de verdad tratar la igualdad como debe ser. Marcos, esas giras, ¿vamos a poder disfrutarlas, estas obras aquí en Elche? Háblanos de dónde vais a ir moviéndoos. Vamos a estar aquí en Elche el próximo 5 de marzo en el edificio La Valona de la UMH, y nos vamos a estar moviendo por la comunidad Castilla-La Mancha, Madrid. Suerte con Castilla-La Mancha. Sí. Y Castilla y León, con Juana. Y ya Las Preciosas pues ya tienen una gira desde el año pasado ya establecida por Aragón, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid.
Y bueno, en eso estamos. Ya lo tenéis ya todo planteado Sí. y organizado. Trabajo por delante, ¿no, Marcos? Así es, trabajo por Ensayos, delante. aunque lo tenéis ya, ¿no? Ser obras ya estrenadas y trabajadas, lo tenéis todo más o menos controlado. Así es. Y bueno, y este año estamos con una nueva producción. No se puede decir mucho, pero ha sido un encargo del Festival de Teatro Clásico de Cáceres a raíz de Las Preciosas Ridículas. Ajá. La directora nos planteó hacer el próximo estreno allí este año y ya estamos trabajando en ello. Debo decir que no estoy solo, o sea, además de mi elenco, cuento con una figura importante que es un bailarín invitado venezolano que está aquí en Elche, se llama Jaime Contreras, y estamos los dos trabajando en esta creación que también va a ser una fusión de danza y de teatro, también del siglo de oro. Esta vez hemos escogido un autor español, a Calderón de la Barca. Ajá. Y bueno, Jaime también es una pieza importante en El silencio de Juana porque es quien ha hecho las coreografías en esta obra. Eso para este 2026, entonces. En este 2026. No tenemos fecha, será en Cáceres. En Cáceres en junio. En junio. Y después estaremos después ya a la luz de toda España. Muy bien, muy bien. Oye, Marcos, pues que vaya muy bien todo ese elenco de Arroz con Costra Producciones, con esas 2 giras y con ese nuevo estreno para este año. El 5 de marzo, entonces, en el edificio La Valona, ¿no? Sí, para las personas que no han podido verla, estaremos aquí en Elche. Y yo digo que aprovechen de verla, que estamos en Elche, porque luego estamos de gira y intentamos volver a Elche. Creo que todos los artistas ilicitanos queremos estar en Elche, pero a veces no es tan fácil porque hay una agenda tan llena y hay muchos artistas que no es por nosotros, sino es también por los espacios, ¿no? Que cuesta mucho reservar hueco. Entonces nos preguntan, oye, ¿cuándo en Elche? Y yo, pues ya hemos estado, por ejemplo, Las Preciosas ha estado 3 veces y ya hemos estado, pero bueno, un placer para nosotros y un honor siempre estar en casa y volviéndonos a presentar. ¿Dónde pueden comprar las entradas entonces? Pues mira, me pillas, pero hay que meterse en Cultura de la UMH. Y ahí está toda la Cultura de la UMH, está toda la información. Ya está toda la información. Muy bien. Pues Marcos Altuve, de Arroz con Costra Producciones, que vaya muy bien. Un año repleto de mucho trabajo. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y terminamos aquí nosotros. A la gente, ya lo saben, hemos tenido compromiso social con ese centro para familias vulnerables con la Fundación Conciencia T, hemos tenido literatura y terminamos con teatro. ¿Qué más pueden pedir en este Viva la Gente de hoy? Que mañana les espero de nuevo a partir de las 7:30 de la tarde, como siempre, aquí en Viva la Gente. Hasta mañana.